Bueno, el siguiente tema de nuestra materia es la regresión y la correlación simple. Este tema también lo alcanzamos a explicar en clase, pero vamos a hacer un resumen para que ustedes me entreguen el taller que había quedado de tarea y además presenten un quiz. El taller tendrá un valor del 70% sobre de la nota sobre la competencia 3 y el quiz un 30%. Bueno, ¿qué es la correlación y qué es la regresión? La correlación y la regresión son unos métodos estadísticos que estudian qué tan relacionadas están dos variables. La correlación nos dice si esas variables están o no están relacionadas. Y la regresión nos da una fórmula, una ecuación que a mí me permite determinar o digamos predecir valores futuros entre dos variables que estén relacionadas. Por ejemplo, hablando y poniéndolo el tema actual, ¿qué relación hay o estará o no estará relacionada la cantidad de personas infectadas con el COVID-19 en los países de acuerdo con el nivel de desarrollo del país? Son dos variables. ¿Habrá relación? ¿Será que entre mayor desarrollado esté el país habrán más contagios o será al revés? Entre mayor desarrollo el país, menos contagios. O por el contrario, no están relacionadas, no tienen nada que ver. Entonces la estadística a través de estos dos métodos me busca identificar si dos variables están o no están relacionadas. Para empezar, nosotros vamos a hablar de una regresión lineal simple. ¿Qué significa que sea lineal? Que busca relacionar a través de una línea recta dos variables. Generalmente, y eso lo vamos a trabajar de esa manera, la variable dependiente será la variable y, que es la que se ubica en el plano vertical, y la variable independiente, la variable x, que se ubica en el plano horizontal. ¿Qué es independiente? Generalmente independiente es la variables como el tiempo, que no se pueden controlar. En el caso de los contagios y el nivel de desarrollo, podríamos decir que el nivel del desarrollo del país es una variable independiente, ¿sí? Y vamos a verificar si los números de contagios depende del nivel del desarrollo del país. Encontramos en el caso lineal, como en estas dos gráficas, una línea que va hacia arriba, que es creciente, y una línea que va hacia abajo, que es decreciente, de acuerdo a cómo estén o no relacionadas estas variables. Bueno, entonces ahora vamos a repetir un ejemplo que vimos en clase para que quede claro cómo hacer correlación y regresión lineal. Entonces, siempre debemos tener dos variables y debemos determinar cuál es la variable independiente, la cual denominaremos X, y cuál es la variable dependiente, la cual denominaremos Y. Para hacer esta regresión utilizaremos el método de los mínimos cuadrados, que está aquí abajito, el cual nos dice que debemos hallar la ecuación de la recta y igual a beta 0 más beta ix. Acá abajito están las fórmulas de beta 1 y de beta 0, que se ven un poquito complicadas, pero como vimos en clase no lo es. Y entonces vamos a hacer todo el proceso en Excel para que nos quede claro cómo es. Bueno, el ejemplo dice, una zapatería que empezó en el año 2011 ha venido aumentando sus ventas año a año y le gustaría saber un aproximado de sus ventas en el 2020. Tenemos los datos de los años desde el 2011, el año 1, hasta el 2019, año 9. Y las ventas para cada año, en los valores que se aparecen en la tabla. Estos valores los voy a pasar a Excel, ya los tengo por acá. Y además copié las fórmulas aquí para no irnos tan lejos a mirarlas. Entonces, el año no vamos a escribir 2011, 2012, sino 1, 2, 3, hasta el año 9, y las ventas para cada uno. Ojo, porque dijimos que el tiempo era siempre la variable independiente, entonces yo voy a cambiar año por X y voy a cambiar venta por Y. ¿Sí? La Y va a ser nuestra variable dependiente. ¿Por qué por X y por Y? Porque las fórmulas están así, determinadas en X y Y. Siempre calculamos beta 1 primero, entonces vamos a seguir este orden de fórmulas. Dice N, ¿qué es N? N es la cantidad de datos que yo tengo. En este caso, N es
9 datos, del 1 al 9. Entonces n vale 9. Listo. Pero no 9 pesos, 9. Luego dice sumatoria de x por y. Entonces yo voy a crear una casilla acá que se llame xy. Y es multiplicar esas dos casillas. Entonces escribo igual esto, 1 por 200.000. Y multiplico todas las otras filas para tenerlo. Y dice que es sumatoria. Entonces vamos a ir sumando aquí abajo. Suma. Listo. Luego dice la fórmula, menos la sumatoria de las x. O sea que esta columna x debo sumarlas. Entonces la voy a escribir igual, sumatoria de la x. Listo. Luego, multiplicado por las sumatorias de las y. O sea que yo debo sumar las y. Ahí la arrastré, pero puedo hacerlo manualmente. Igual suma de las y. Dividido n, ya tengo n cuánto vale, sumatoria de x cuadrado. Entonces voy a agregar una casilla aquí que se llame x cuadrado y quiere decir que voy a multiplicar x por su mismo número x, distribuyo los valores y debo al final sumarlos. Entonces igual suma, listo, menos la sumatoria de las x que está aquí, 45 elevado al cuadrado. Ojo porque eso lo vamos a hacer ahorita en la fórmula. Entonces miren acá. Bueno, entonces primero vamos a calcular beta 1. Solamente que pues tiene varias operaciones, entonces lo vamos a hacer por pasos, ¿listo? Entonces este primer paso aquí que estoy señalando, n sumatoria de xy, lo voy a escribir aquí al ladito como n sum de sumatoria de xy, y es igual a n, que acá, por acá lo tengo que es 9, multiplicado por esta columna que yo llamé xy, pero la sumatoria, es decir, el valor de abajo. Listo. Seguimos aquí en la fórmula que dice menos, eso ahorita lo vamos a hacer, todavía no vamos a restar, vamos a hacer esta operación, sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de y. Entonces voy a escribir aquí sum x por sum y. Entonces eso es igual, me ubico en la columna x, pero la sumatoria que es el último, multiplicado por la columna de la y con la sumatoria que es al final, y ahí tengo mi valor. Abajo tengo n sumatoria de x cuadrado, entonces escribí n sum x cuadrado, entonces eso es igual a la n que es 9, por acá lo tengo, multiplicado por x cuadrado es esta columna, pero la sumatoria abajo, listo, y al final sumatoria de x elevada al cuadrado, entonces quiere decir que esta x, la sumatoria es 45, pero tengo que elevarla al cuadrado, o sea, esta celda de 45 vuelvo y la multiplico por esa misma celda. Ahora que ya tengo estos valores, voy a hacer sí lo que me dicen, la resta de arriba y la resta de abajo. Entonces la primera de arriba dice que el primer número menos el segundo número. Y abajo tendría el primer número menos el segundo número. Listo. Y luego de hacer esas restas, el número de arriba debo dividirlo dentro del número de abajo. Entonces acá escribo el número de arriba dividido el número de abajo. Y eso me da el valor, pero vamos a quitar que no quede moneda, sino que quede un número, de 61.916,66. Vamos a trabajar con dos decimales, entonces, 67. Ese sería beta 1. Voy a volverlo a escribir por acá para que no nos confundamos. Esto es beta 1. Bueno, entonces continuamos calculando beta 0. La fórmula nos dice que es la sumatoria de y sobre n menos beta 1 sumatoria de x sobre n. Entonces lo vamos a hacer también por partes. Primero vamos a calcular la sumatoria de y sobre n. Entonces escribo aquí sum y sobre n. Entonces es igual, busco la columna y, la sumatoria de la columna y aquí está, y lo divido entre n, que es 9. Y la otra parte de la fórmula dice beta 1. Entonces beta 1 la calculamos acá, multiplicado por la sumatoria de las x, esta columna, la sumatoria es esta, y dividido entre n, que es 9. Listo.
¿Qué hago con esos dos números? Los resto. Mira, la fórmula dice que los reste. Entonces, el primer resultado lo resto con el segundo resultado y eso me da 209.305. Entonces, miremos aquí lo que nos había dado en el ejemplo, beta 1. Voy a escribir por acá que este es beta 0. Entonces, beta 1 había dado 61.917, por acá tenemos 61.916,7, o sea, porque no utilizamos decimales, los quitamos, pues debido a que son números tan grandes, pues un decimal no es significativo, 61.917, y beta 0 también quitémosle los decimales y nos da 209.306. Con esos dos valores y teniendo en cuenta la fórmula del método de los mínimos cuadrados, entonces me queda que la ecuación de regresión lineal es y igual a 209.306 más 61.917x. ¿Eso qué significa o eso para qué me sirve? Ojo que el ejemplo decía que le gustaría saber un valor aproximado de sus ventas en el año 2020. Entonces, esa ecuación a mí me va a permitir hacer una estimación de cuánto van a ser las ventas en el año 2020, que viene siendo el año número 10, ¿sí? Pues, ¿qué tengo que hacer con la fórmula que ya está? Si recordamos, la X son los años, entonces yo escribo esa fórmula, pero cambio la X por el número 10, multiplico 61.917 por 10 y le sumo 209.306 y eso me da 828.476. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se estima que para el año 2020 las ventas de la zapatería serán de 828.476 pesos. Esto es regresión lineal simple que se hizo con el método de los mínimos cuadrados. Ahora, ¿qué es la correlación? La correlación entonces es solamente un número que me indica qué tan relacionadas están dos variables. Ese número se denomina o se representa con la letra R y está entre -1 y 1, pero se trabaja mejor con R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, y toma valores de 0 a 1, ya no toma valores negativos. La fórmula la ven en pantalla, sumatoria de x, y, ese valor ya lo tenemos, menos sumatoria de x por la sumatoria de y, este valor ya lo tenemos, sobre la raíz cuadrada de n sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de n sumatoria de y cuadrado menos sumatoria de y elevado al cuadrado. Entonces, de esta fórmula casi todo ya lo tenemos calculado, solamente nos faltaría calcular el y cuadrado. Entonces vamos al Excel y agregamos una columna que se llame y a la 2, y cuadrado, que consiste en multiplicar la columna y por ese mismo valor, y así lo hacemos con todo y hacemos la sumatoria. ¿Por qué me aparecen esos valores, esa letra E11? Porque el número es tan grande que no cabe en la casilla, pero quiere decir que hay 11 ceros a la derecha, pero no importa, lo vamos a trabajar así. Ustedes, los que lo están haciendo manualmente, pues van a anotar toda la chorrera de números que les aparece en la calculadora. Entonces, R, de aquí copié la fórmula de PowerPoint para acá para que la podamos tener más a la mano. R dice n sumatoria de x, y menos sumatoria de x y sumatoria de y. Esta parte de arriba es igualito, si lo podemos ver aquí, a beta 1. Es decir, que esa parte de arriba es lo mismo que este número que estoy señalando acá. Entonces voy a repetir ese número igual, exactamente el mismo, y me voy a dedicar a calcular el de abajo. Entonces el de abajo dice, voy a escribir raíz 1, haciendo referencia a que es el primer paréntesis que nos aparece acá. Entonces la raíz 1 es igual, voy a escribir igual. Ojo, hay que escribir raíz para que nos calcule la raíz, y dos paréntesis, todo lo que va dentro de la raíz va dentro de ese paréntesis. ¿Listo? Entonces n, que es 9, multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado que está aquí, restado con la sumatoria de las x
elevado al cuadrado, o sea, otra vez multiplicado 2 veces. ¿Listo? Esa es la raíz 1. Y la raíz 2, voy a escribir raíz 2, entonces aquí al lado escribo raíz, abro los paréntesis y voy a escribir dentro del paréntesis y dice n, que es 9, multiplicado por y cuadrado, que fue la nueva columna que añadí, la sumatoria de y cuadrado, restado por y, que lo tengo acá, pero al cuadrado, o sea, 2 veces esa multiplicación. Y ahí tengo la raíz 2. Entonces, esas raíces, según la fórmula, hay que multiplicarlas. Entonces, aquí enseguida voy a multiplicar la primera por la segunda. Y en total, R va a ser igual a este número inicial dividido este número de acá. Entonces me da un R de 0,97. Ojo, porque es un R que nos tiene que dar entre menos 1 y 1 positivo. Si usted le da un valor mayor a 1 o menor a menos 1, quiere decir que hicimos mal el proceso. Entre más se acerque a 1, quiere decir que los datos están estrechamente relacionados de forma proporcional, es decir, si una variable aumenta, la otra también. Entre más se acerque a menos 1, nos dice que están muy relacionados, pero en forma inversa. O sea, entre más aumenta un valor, el otro disminuye. Y si nos da muy cerquita a 0, quiere decir que son datos que no se relacionan para nada. También R cuadrado, que es un dato que pide, R cuadrado es simplemente elevar al cuadrado el número que ya nos dio. O sea, es multiplicar este R 2 veces. Y eso nos da 0,9511. Bueno, todo este proceso que hicimos y al cual llevamos ya más de 15 minutos explicando, Excel lo hace de una forma automática. Entonces, recuerdan que habíamos quedado de hacer un taller en Excel, pues aquí está la explicación y es supremamente más sencillo. Lo único que deben escribir en Excel es la columna X y la columna Y, nada más. ¿Listo? Entonces seleccionamos los datos X y Y, no seleccionamos el título X, Y, no, solo los datos, tampoco la sumatoria, sino los datos, y me voy para insertar, y en la parte de gráficos me ubico en este gráfico que se llama dispersión, ubico la primera. Esos puntos es la relación X, la variable X está en la parte de abajo, los años, 1 año, 2 años, 3, 4, hasta 9 años, y arriba las ventas. Entonces tengo desde la primera venta, el año 1, 200.000, hasta el año 9, 710.000. ¿Qué hago con este gráfico? En la parte superior hay un más, a la derecha hay un más, le doy clic, y la última opción dice línea de tendencia. Entonces le doy clic en ese cuadrito y me aparece una línea que trata de pasar por lo más cerca posible por todos los puntos, pero debe ser una línea recta. Esa línea se tiene como ecuación la ecuación de regresión que ya hicimos, que tenemos por aquí abajo, y igual a 209.306 más 61.917x. Entonces nosotros nos vamos aquí al lado de línea de tendencia, a este cuadrito, y nos vamos para más opciones. Nos aparece este cuadro a mano derecha, donde las dos últimas opciones dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Entonces yo le voy a dar clic en esos dos y automáticamente en el cuadro voy a agrandar, me aparece la ecuación, voy a cerrar este cuadro para ver mejor, que ya nosotros calculamos manualmente, dice y igual a 61.917x, mire que es lo mismo, y aquí el programa inicia con el número que está acompañado de la x, más 209.306, el orden de los sumandos en una suma no altera su resultado, entonces el orden de los factores, entonces no hay ningún problema, es la misma ecuación. Y R cuadrado dice que 0,9511, que fue el que nos dio aquí abajo, 0,9511. O sea, todo ese proceso que hicimos larguísimo, hecho en Excel, se hace de esta manera. ¿Listo? Entonces, chicos, con esta explicación queda un taller que habíamos dejado de tarea antes de que sucediera todo esto que estamos viviendo. Este taller, acá se los voy a mostrar, tiene estos dos ejercicios.
Entonces, para cada uno de los siguientes ejercicios o los siguientes casos, encontrar la ecuación de la recta de regresión, utilizarla para predecir dos valores por cada caso y además determinar el grado en el que se relacionan las variables. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a hacer el mismo ejercicio que les acabo de explicar, pero ya las variables no van a ser el año y las ventas, sino la edad y el ausentismo para el caso del primer ejercicio y el IQ y la nota para el caso del segundo. Entonces, ojo, la edad en el primero es la variable independiente X y el ausentismo depende, o lo que se va a lograr determinar es si el ausentismo depende de la edad, esa sería la variable Y. Y en el caso del IQ y la nota, el IQ es la independiente y se va a determinar si la nota depende o no del IQ, o sea, la Y sería la nota. Entonces, ustedes, ya es decisión de ustedes, si tienen computador y lo quieren hacer en Excel, háganlo. En ese caso, pues me presentarían el archivo en Excel. Y si no cuentan con computador, pues lo van a hacer de forma manual, utilizando pues sus calculadoras, lo hacen en sus cuadernos y le toman fotos. ¿Listo? ¿Qué deben hacer? Hallar la ecuación de regresión, el r cuadrado, y después determinar, utilizar esa ecuación para determinar dos posibles valores para cada caso, es decir, valores que no estén en la tabla. Ejemplo, la edad de 30 años no está en la tabla, entonces ustedes con la ecuación que determinaron, la X la reemplazan por el año, por 30, y hacen la operación para saber cuánto se ausentaría una persona de 30 años. Y en el segundo caso, un ejemplo, el IQ de 118 no está, entonces ustedes reemplazarían en la ecuación la X por el 118 para ver qué nota se sacaría esa persona.